como les decía, estamos aquí transmitiendo en Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra. Y bueno, lo que estamos ahora en estas transmisiones de emergencia por el toque de queda, estamos un poco pues preocupados por muchas situaciones que están ocurriendo. Hoy día, por ejemplo, comenzó a correr unos videos, un video en realidad, ¿no?, por las redes, donde se veía a unos efectivos del ejército maltratando a un muchacho, ¿no?, a un muchacho que había sido intervenido en horas que no debería, ¿no?, en un parque con otros chicos, con el tema del toque de queda, ¿no? La policía, el video mostraba unos golpes básicamente que le daban, unas cachetadas que les daba un efectivo militar a estos chicos. Y bueno, Julio Arbizu, nuestro amigo, conocido abogado, ex candidato al Congreso de la República por Juntos por el Perú, tuiteó este video, ¿no? Obviamente condenando la acción de estos militares, ¿no? Y bueno, nos cuenta pues que ha recibido una serie de cariños, ¿no?, de los acostumbrados trolls, así que lo tenemos a Julio justo aquí y vamos a darle pase. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, aquí en medio de la cuarentena, sufriéndola como todos y todas en el país, pero también alarmado, ¿no?, por estos brotes intempestivos de fascismo puro, ¿no? Y alarmado también por la posibilidad, aunque menos real que hace unas horas, de que esto se convierta en una especie de tentación autoritaria y dé lugar a una serie de arbitrariedades o de abusos de las Fuerzas Armadas y que pueda dar lugar a su vez al aprovechamiento político de algún sector. Digo que ya no es tan real porque me satisface haber leído el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas condenando también el hecho de este mal miembro de las Fuerzas Armadas, del Ejército Peruano específicamente, y separándolo de la institución y además sometiéndolo a la ley y a la ley castrense como debe ser. Exacto, ¿no? O sea, lo que ha sorprendido gratamente es la reacción del Comando Conjunto con un comunicado bastante fuerte, bastante contundente, ¿no? Pero vamos a ver, para quienes no han visto el video, vamos a poner ¿qué video es este que está ocurriendo? Si usted de repente no tiene Twitter, cosa que sería un pecado mortal en estos tiempos, porque todos tienen que tener Twitter para que estén informados en el tiempo real prácticamente de lo que está ocurriendo. Vamos a poner el video para que ustedes observen qué cosa es lo que nos indignó a Julio Arbizu, a mí y a una gran cantidad de periodistas y gente de medios. Aquí va. Mira para abajo, huevón. Oye, ¿sabes por qué? ¿Con quién estás hablando? Sí. Desahuévate, concha tu madre. Cállate, mierda. Desahuévate. Eres una cara de malandrín de mierda. ¿Ah? Machito te la da, huevón, ¿no? ¿Ah? Desahuévate. Ya, a partir de ahora las cosas van a cambiar, ¿comprendió o no? ¿Comprendió o no, concha tu madre? Me desahuevas. Ya. Ahorita ingresen. te voy a perdonar la vida. Ya, pues Tráelo. pero te veo en la calle, concha tu madre, te voy a sacar la puta madre. Estamos viendo la intervención de estos militares que efectivamente no están maltratando a un muchacho, un efectivo básicamente lo agarra cachetada, ¿no?, mientras que el otro está tirado contra el suelo. Muy bien, Julio, hemos visto el video. Bueno, ya muchos tuiteros lo hemos visto también. De verdad que se ve una intervención bastante desproporcionada, me parece, ¿no? Sí, Jaime, mira, a ver, yo quiero ser muy claro con algo que mucha gente está confundiendo, ¿no? El estado de emergencia no implica la suspensión de la totalidad de los derechos fundamentales de las personas. El estado de excepción implica un relajo, una suspensión parcial de algunos derechos, ¿no es cierto? ¿Podríamos explicarnos brevemente qué derechos son?
Vamos, por ejemplo, a ver, el derecho de libre tránsito está restringido porque hay un toque de queda, porque hay una cuarentena obligatoria, ¿no es cierto? El derecho de inviolabilidad del domicilio está restringido en tanto adentro, por ejemplo, haya ocurrido o sea posible que esté ocurriendo algo que está prohibido en el contexto de la cuarentena obligatoria. Hay una cantidad de derechos que están, ya digo, relativizados. No quiere decir eso que el núcleo duro, el núcleo esencial de los derechos esté completamente vulnerado, esté suspendido y esté cancelado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay derechos fundamentales cuyo núcleo duro tiene que ser respetado aún en estados de excepción. Y uno de estos derechos, por supuesto, es el derecho a la integridad física, es el derecho a la dignidad del ser humano, ¿no es cierto? Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista y por más miedo que le pueda dar a la gente, ¿no es cierto? El hecho de que estemos amenazados como estamos por una pandemia. Lamentablemente, ¿no es cierto?, se ha dicho muy poco sobre cuáles son los alcances de un estado de emergencia, de este estado de emergencia en particular, y por eso hay una cantidad inmensa de personas que en las redes sociales se han dedicado en el último rato, en las últimas 2 horas, a insultarme, se están metiendo a mis redes sociales, me están amenazando de muerte, porque ellos sí, claro, piensan que eso es posible. Insisto, hay que ser didácticos en no solamente la aplicación de las medidas como este estado de emergencia, sino en la explicación de sus alcances, porque si no corremos el riesgo, uno, de ser vulnerados en nuestros derechos sin ninguna capacidad de respuesta, y eso definitivamente no es posible. Julio, ¿algún estado, alguna ley, alguna excepción, algún decreto, y quiero decirlo así siendo redundante porque pareciera que hay gente que le gusta la violencia, ¿no? Que ha disfrutado con que los chicos de estos reciban castigos ejemplares que seguramente los van a educar y cosas por el estilo, ¿no? Cosas en las que yo por supuesto no creo que generar terror en la gente, en los niños. Hay papás todavía que creen que a punta de correazos y chancletazos pueden corregir a sus hijos o educarlos en todo caso. Pero yo te pregunto, ¿hay alguna ley que indique que a un ciudadano peruano se le puede aplicar algún tipo de castigo corporal por algún delito? No, definitivamente no, Jaime. Por el contrario, hay, por supuesto, está tipificado el delito de tortura, hay una cantidad de delitos contra los derechos humanos que podrían, que más bien, que defienden, ¿no es cierto?, a las personas, sean detenidas en el contexto de un estado de emergencia o en un contexto regular, ordinario. No hay ninguna posibilidad de que además un sujeto como este muchacho, digamos, boca abajo en el piso, completamente reducido, ¿no?, sea sometido a estas prácticas de tortura o estas prácticas de maltrato, estas prácticas que vulneran su dignidad. El muchacho puede haber incumplido la cuarentena, puede haber incumplido incluso el toque de queda. Pues bien, se le detiene, como hay una cantidad de personas que han sido detenidas por la Policía Nacional del Perú, se le lleva a la comisaría, ¿no es cierto?, y ahí se ve cuál es el contexto de esa desatención o esa desobediencia de estos sujetos. Efectivamente, tienen que tener una sanción, tienen que tener un castigo, pero ese castigo de ninguna manera puede ser una tanda como la que el militar le propina, no puede ejercer violencia contra estas personas, porque además, recordemos, no solamente la policía, sino que también las Fuerzas Armadas tienen protocolos de intervención, protocolos de actuación en circunstancias como esta, protocolos de intervención en situaciones ordinarias, pero también en estados de emergencia. Y esos protocolos no amparan de ninguna manera el ejercicio de la violencia, como hemos visto esta vez. Yo, sinceramente, Jaime, estoy muy alarmado por lo que ha ocurrido con este elemento militar, pero mucho más alarmado por la cantidad de personas que parecen tener una añoranza de la violencia, ¿no?, del recurso de la violencia como recurso para solucionar una crisis como esta, ¿no? Son pues estas mismas personas las que justificaron en su momento el uso
indiscriminado de la fuerza, la represión, el asesinato, el crimen del Grupo Colina, por ejemplo, ¿no? Entre otros grupos paramilitares y no solamente en el país. Julio, justo haciendo acotación a lo que dices, incluso este efectivo militar se complace, ¿no? Porque hasta con cierto gusto lo dice, y con una autoridad, pero con un placer, le dice algo así como que te perdono la vida esta vez. O sea, es posible que un efectivo militar, policial, un agente de seguridad del Estado peruano que debe proteger la vida de los ciudadanos del Estado peruano, y estoy siendo reiterativamente cachoso, puede amenazar de muerte a un ciudadano de esa manera. No, insisto, Jaime, esto excede absolutamente todos los protocolos de intervención de las Fuerzas Armadas, y es por eso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha tomado una decisión. Cuando hablaba de aplicársele a la ley castrense, hablaba del procedimiento administrativo que tendrá que ser aplicado dentro del ejército, pero este señor tiene que ser puesto además a disposición de la ley ordinaria. Está cometiendo un delito que no es precisamente un delito de función, no está dentro de sus funciones el ejercicio de la violencia en esos términos y de esa manera, ¿no? Por supuesto, porque yo supongo que, como digo, ¿no? O sea, un ciudadano común y corriente no puede andar amenazando a otro, pero menos todavía si es que ese ciudadano es un efectivo del ejército peruano o de la aviación o de la Fuerza Aérea que porte el uniforme de la patria y que su función es básicamente defender y proteger a los ciudadanos, ¿no? No estarlos amenazando de muerte, ni tampoco agarrarlos a cachetadones como si fuera, pues esto, no sé, una escuela, bueno, militar, vamos a decir, no sé, de los años 70, 60, ¿no? Y hasta quizás sí, un poquito menos. Yo estoy seguro que ninguna de estas personas ha sido formada en la Escuela de las Américas, y sin embargo hay, ¿no?, probablemente en algunos malos militares, en general miembros de las Fuerzas Armadas, esta añoranza de la violencia que viene, digamos, con muchísima carga simbólica, pero además también una carga fáctica, real, ¿no? Nuevamente a posicionarse en la mentalidad de estas personas. No podemos estar sometidos a este tipo de eventualidades otra vez. Ya sufrimos muchísimo, 70.000 muertos en el Perú, ¿no?, por esta guerra horrorosa que nos tocó afrontar, también, ¿no?, por este tipo de actitudes, ciertamente en respuesta a la barbarie de Sendero. Pero digamos, nada justifica el ejercicio de la violencia en estas circunstancias, y quiero ser muy enfático en esto porque, insisto, mucha gente confunde lo que es el estado de emergencia. Hace mucho tiempo, Carl Schmitt, ¿no es cierto?, el ideólogo nazi, sostenía que el ejercicio de la fuerza del Estado en situaciones de emergencia era ilimitado. Pues eso ya no existe, Jaime, ¿no es cierto? Eso dio lugar, entre otras cosas, al holocausto nazi, y por supuesto fue severamente discutido, y la doctrina lo ha dejado de lado, ¿no? Y más bien la doctrina y la jurisprudencia internacional abona por los derechos cuyo contenido esencial no puede ser vulnerado ni siquiera en estados de emergencia, ¿no? Entre esos derechos, por supuesto, la dignidad del ser humano. Totalmente de acuerdo, ¿no? Antes el pretexto era la guerra contra el terrorismo, acusaban a cualquiera de terrorista y le pegaban un tiro y lo desaparecían, ¿no? Ya bueno, eso está totalmente probado, comprobado, esto ya no admite ninguna discusión. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación hizo un informe contundente con respecto a eso. O sea, estos negacionistas, porque todavía hay algunos negacionistas que niegan que esto fue desgraciadamente, ¿no?, una práctica sistemática del Estado contra gente inocente, gente normalmente, desgraciadamente, gente humilde, gente pobre, los más pobres entre los más pobres, en las comunidades campesinas más alejadas, donde se desaparecieron mujeres, donde se desaparecieron niños, donde hubieron matanzas masivas. O sea, es una historia demasiado triste y demasiado dolorosa, y que se amparaba en una supuesta lucha contra el terrorismo de Senderos Luminosos, ¿no? Y por supuesto, todos estábamos en esa guerra, del lado del Estado peruano, pero no de un Estado que asesinara a su propia gente, sino que más bien saliera en defensa de la gente, ¿no? O sea, los relatos
de la gente que decía, ¿no? Primero vienen los terrucos y después vienen los militares y a los dos nos tenemos miedo porque los dos nos matan, sobran y abundan en informes periodísticos, en ensayos y en trabajos, como digo yo, como el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y no tenemos que volver a eso, Jaime, no tenemos que volver a eso, no podemos volver a eso. El país no soportaría una barbarie similar a la que hemos tenido que sufrir en el pasado reciente, y es por eso que yo doy mi voz de alarma, porque esto puede escalar de alguna manera, puede empezar a inocularse en el imaginario colectivo como una solución, ¿no es cierto?, esta forma de actuar de las Fuerzas Armadas, y no es definitivamente la solución que queremos quienes respetamos la vida, quienes respetamos la dignidad humana, quienes respetamos los derechos de todos y todas. Exacto, ¿no? Y como digo, ¿no? Hay un grupo de gente que todavía pues añora épocas en las que de repente ocurrían esas cosas, en las que el uso de la fuerza primaba sobre el uso de la razón y sobre todo sobre el uso de la ley, que es lo más importante, ¿no? En la tarde, luego de que se difundió este video, desde la mañana, ¿no? Ya en la tarde estuvieron corriendo los defensores de esta brutalidad, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Tú has recibido amenazas, has recibido comentarios, insultos, te has convertido, como decimos coloquialmente entre amigos, en la piñata del día del Twitter. Los sigo recibiendo, ahora mientras estamos conversando siguen llegando mi notificaciones a mi Facebook con calificativos bastante subidos de tono, entre otros gente que me dice que mi carrera política, si es que la tengo, ha terminado con esto, ¿no? Yo a ellos les respondo igual que lo hice también en mi muro de Facebook, que si tengo, que lo dudo mucho que mi carrera política, si que existe, insisto, termine con algo así, pero si es que tengo que someterme a ese juicio, lo haría absolutamente gustoso, defendiendo la posición que creo que es la correcta, ¿no es cierto? Defender los derechos de la gente tiene que ser la posición correcta, tiene que ser la posición que prime entre gente que rechaza la barbarie, que rechaza el abuso, que rechaza, digamos, la dictadura de lo propio, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota, justamente en la tarde también, en estos cantidad de grupos de WhatsApp que uno tiene seguramente de los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Me llegó por 3-4 grupos en cuestión de minutos este videito, y bueno, yo apenas lo vi, mi primera reacción fue obviamente pues no denostar, no sé, reclamar, protestar, ¿no? Diciendo que me parecía espantoso que estén ocurriendo esas cosas, ¿no? Y yo ya sabía que me estaba exponiendo a que todo el mundo en el chat me dijera, no, pero ¿cómo es posible si hay que agarrarlos a cachetadones, no respetan la cuarentena? Igual que tú, Julio, yo creo que cuando uno tiene principios, ¿no? Que van por encima de cualquier cosa, ¿no? Inclusive por encima de algún pequeño privilegio, como puede ser, no sé, estar en un grupo de amigos, o un poquito más, porque hay gente que si uno esto lo escribe también en el Facebook, te arriesgas a que tus mismas amistades, incluso hasta pelearte con tu familia. Entonces, yo creo que primero están los principios de las personas. O sea, cuando uno es una persona de principios, hay cosas contra las que no puede, desgraciadamente, ¿no? Y por supuesto, Julio, que tu carrera política, digamos, recién ha empezado en esta campaña electoral y va a ser de muy larga duración seguramente, y los peruanos te elegirán en algún momento congresista, no sé si esta vez o de repente para algún otro cargo, porque una de las cosas que reconocemos los que te conocemos y que hemos seguido tu trayectoria es, al margen de la amistad, tu consecuencia por la defensa de los derechos humanos. Que yo no sé, a veces la gente parece que soslayara eso, pero esos derechos humanos también los protegen a ellos y parece que ellos estuvieran inmunes, que no les va a pasar nunca nada. Así es, Jaime, así es. Yo recordaba el poema de Brecht, ¿no? Que alguien me dijo, bueno, ¿qué haces recordando poemas de hace tantos años, ¿no? Como si la poesía tuviera que tener un momento para ser leído, para ser o simbólicamente recordada, ¿no? Este poema que decía, vienen por los comunistas, pero como yo no era comunista, no me pareció mal, ¿no? O vienen después por los intelectuales, pero yo como no soy intelectual, no me pareció mal. Y al final vienen por mí, pero es demasiado tarde, ¿no?
yo creo que efectivamente va a pasar que mucha gente vamos a tener que asumir una labor de sostener cuál es la real dimensión del estado de emergencia, para que se entienda mejor, para que no haya este tipo de confusiones, para que nadie pueda sostener lo que han sostenido con una firmeza digna de mejor causa muchísimas personas en las redes sociales defendiendo el acto ilegal de este miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y otra cosa, Jaime, quiero aprovechar también para decir algo que se me ha reclamado también en las redes sociales, que yo no me he manifestado en contra del soldado muerto en Puno por la criminal actuación de un sujeto que no había respetado, que no respetó el toque de queda. Me parece que este es un acto criminal que debería ser, por supuesto, castigado con todo el peso de la ley, pero no podemos comparar eso pues con una situación como esta. Un muchacho que está haciendo, está boca abajo, que aparentemente ya no tiene ninguna manera de resistirse a la detención, ¿no? Es sacado de allí incluso y después es agredido con esa violencia que ustedes han visto en el video por este miembro de las Fuerzas Armadas. No hay ninguna proporción entre un caso o comparación entre un caso y el otro, ¿no? Pero quería también manifestar mi condena respecto a este ciudadano, a este pésimo ciudadano que asesinó al miembro de las Fuerzas Armadas en Puno, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que por otro lado, pues caramba, ¿cómo lo vamos a reconocer y rendir homenaje a nuestros valientes policías, militares, miembros del Senazgo, médicos, enfermeras, personal auxiliar, los vendedores de las tiendas, los chicos que atienden al público? ¿Sí o no? O sea, tenemos tanta gente aquí que agradecerle. Por supuesto, primero que nuestros valientes militares y policías y serenazgos que nos están dando seguridad, y también a la absolutamente gente, ¿no es cierto? O sea, porque estoy seguro, Jaime, que este no es y de hecho lo ha confirmado así el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, este no es un acto que refrende institucionalmente las Fuerzas Armadas ni el Ejército. No hay ningún respaldo por lo menos institucional, hasta donde yo he podido leer, y me satisface eso, un apoyo, insisto, ¿no?, a la actuación de este sujeto. Totalmente, ¿no? Pero vamos a ver brevemente, en la tarde, como decía yo, estuvo corriendo un video, porque claro, ¿no? Decían, para estos que querían justificar la violencia, decían, no, es que ustedes no saben lo que había pasado antes, ustedes hablan sin saber, ¿no? Pobrecito, el militar le tuvo que agarrar cachetadas porque, bueno, pues, seguramente había hecho algo peor. Y alguien se inventó por ahí un videíto en donde supuestamente se ve lo que pasa antes de las cachetadas de este militar. Vamos a verlo brevemente. Es por eso porque son intervenidos por la policía. Ahí estamos viendo el video y efectivamente se ve un grupo de muchachos en un parque, ¿no? Agrediendo a un grupo de policías. Una agresión en mancha, ¿no? Un grupo de muchachos desaforados, en grupo que están agarrando a golpes a uno, al policía lo tiran al suelo, ¿no? Y luego se ve, mágicamente cambia la imagen, ¿no? Los chicos anteriores están con ropa de invierno, evidentemente, ¿no? Están con mochilas, y de pronto salen dos chicos medio calatos porque están en short, uno está sin polo, ¿no? Obviamente que es la ropa con la que estamos todos en esta época por el calor que hace, ¿no? En donde se ven de pronto militares, ¿no? Que mágicamente nadie sabe dónde aparecen, y luego agarran a cachetadas a este chico. Muy bien, entonces este video fue difundido por la cuenta de Twitter del señor Jorge Morelli. Cuéntanos, Julio, ¿quién es este señor Jorge Morelli que hace tan malas ediciones, ¿no? Que nos una llamadita a Argolla TV y de repente le hacemos el favor de enseñarle cómo se usa la edición, ¿no? Willy Vázquez es un genio en eso aquí. ¿Quién es Jorge Morelli? Bueno, recordemos pues a Jorge Morelli, ¿no? Jorge Morelli es un conocido, un recordado, por lo menos por quienes tenemos alguna memoria de la época, de una de las épocas más saciadas de la política en el país. Es un conocido montesinista que tenía relación pues con el señor Vladimiro Montesinos, a quien se le encargó junto con otras personas la compra de Cable Canal de Noticias, Canal 6, así es que algún conocimiento de medios televisivos tiene. Parece que de medios digitales no sabe nada, porque claro,
su edición no solamente, no sé si la ha hecho él o la encargó, él se ha encargado de difundirla. Su edición no solamente tiene este corte en medio de las dos imágenes, sino que además hay un relato en el que intenta sostener que primero pasó lo que tú estabas señalando, es decir, esta reacción de estos delincuentes juveniles en Huanchaco, porque ese video es de Huanchaco hace 5 o 6 meses, y conecta eso inmediatamente con la agresión del militar a estos muchachos, o a este muchacho en particular, ¿no es cierto?, tratando de decir que esto fue a consecuencia de la actuación criminal de los muchachos. El video 1 no tiene nada que ver con el video 2, y quien está haciendo esto lamentablemente está tratando de y no es casualidad que sea pues el señor Morelli precisamente, ya lo digo, un conocido montesinista, que sea quien se encargue de inocular esta añoranza de la mano dura, ¿no? La añoranza de la mano dura que dio lugar a que Fujimori se mantuviera en el poder todo el tiempo que se mantuvo, a costa de la violación de derechos humanos y el robo sistemático de las arcas del Estado, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en tomar en serio este tipo de cosas. Yo incluso, Jaime, un ex congresista de izquierda, ¿no es cierto?, me respondió diciéndome que es impresionante cómo yo puedo estar defendiendo a estos delincuentes cuando ha pasado esto. Yo le dije muy claramente que se fijara mejor, ¿no es cierto?, o que cambiara de actitud, que dejara de preferir su conveniencia política y el quedar bien con todos a los derechos de la gente, ¿no? Eso es inconcebible y es inadmisible. Totalmente, pero bueno, aquí en Argolla TV nos caracterizamos por la sinceridad. ¿Nos puedes decir el nombre de este tipo? Claro, Richard Arce se llama. Claro, digamos, Richard Arce ha sido en el último tiempo, ¿no?, reconocido por su ambigüedad absoluta, ¿no?, en el Congreso y fuera de él. Pero, digamos, si quiere mostrarse tal cual es en este tipo de circunstancias, pues que quede expuesto, ¿no?, ante la ciudadanía, ¿no?, como quien es y como quien actúa de esta manera. Sí, pues me sorprende, ¿no? A mí particularmente a mí me sorprende porque yo lo tengo a Richard como un congresista que es verdad, que defiende sus ideas, defiende sus posiciones. Seguramente no están en la onda de toda la izquierda, más bien él ha renunciado a ser parte de la izquierda mayoritaria, digamos. Pero creo que no es el momento en esta emergencia de estar promoviendo pues discrepancias ni divergencias entre la gente, que tenemos que estar más bien unidas, ¿no? O sea, primero está muy bien, claro, lucha contra el coronavirus, respeto al toque de queda, pero también respeto por la ley, señores políticos y opinólogos y influencers, como quieran llamar. Primero, respeto de la ley, y luego, y paralelamente a eso, por supuesto, el respeto al toque de queda, que nos va a hacer salir de esta situación trágica en la que nos encontramos. Absolutamente, Jaime. Yo quiero hacer un llamado a que la gente respete lo ordenado por el presidente, lo que está contenido en las decisiones del Ejecutivo, en los decretos, en el decreto supremo, en el decreto de urgencia, y que se respete, por supuesto, la cuarentena obligatoria, y se respete, por supuesto, el toque de queda. Solamente así vamos a poder realmente enfrentar una crisis tan grave y tan intensa como la que estamos teniendo que sufrir en este momento, ¿no? Una crisis inédita, Julio, en lo que tenemos memoria, seguramente, quizás lo más parecido a esto sería una guerra, ¿no? O sea, yo me imagino que es algo así como lo que vivieron los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, que esperaban, ¿no?, el bombardeo de los alemanes sobre Londres, y que estaban esperando la orden de apagar las luces para que los bombardeos pues tuvieran las menores bajas y correr a los refugios, ¿no? O sea, yo me siento un poco así, ¿no? Parece que en cualquier momento nos van a decir corran,
y refúgiense. Absolutamente, Jaime, y eso me recuerda algo que también hay que decir, incluso en situaciones de guerra, en situaciones como esa que tú señalas, ¿no es cierto? Las reglas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos son absolutamente aplicables, no pueden ser postergados, hay derechos que no pueden ser conculcados, ni siquiera en situación de guerra. No estamos en guerra, y si estamos en guerra es, digamos, una manera simbólica de decirlo, estamos en guerra contra esta pandemia, este virus que nos está afectando a todos y a todas. Totalmente. Pero no es este no es un contexto en el que se tenga que poner entre paréntesis los derechos esenciales, los derechos fundamentales de la gente. Y es más, Jaime, este es el momento en el que más vigilantes tenemos que estar del respeto a los derechos humanos, porque como hay un relajamiento en el cumplimiento o en el en el disfrute de estos derechos, ¿no? Más vigilantes tenemos que estar de que se respeten los derechos que tienen que respetarse. Totalmente de acuerdo, exactamente. Bueno, vamos a relajar un poquito ya para finalizar esta conversación. Hoy día es cumpleaños del presidente Vizcarra, y justamente nuestro amigo Joshua Carnero está aquí con nosotros vía telefónica porque quiere cantarle Happy Birthday Mr. President al presidente Vizcarra. Yo supongo que habrá afinado la voz, ¿no, Julio? Para que le salga igual que a Marilyn. Por favor. No lo veo, ¿está con peluca o no? Es un caso, ya no sé en qué va a terminar, pero bueno, sí, pues no, hoy día es cumpleaños del presidente de la República. Bueno, sí, es necesario para los que deseen saludarlo, aplaudirlo lo que quieran aplaudirlo, pero yo tengo entendido de que está ejecutando su trabajo como presidente y esa es su labor, ¿no? Sí. Las excelentes acciones. Mira, yo está realizando, un poco más temprano, en el mismo tweet donde ponía el video que ustedes han visto, señalaba que me parece que tenemos un presidente que se hace cargo, tenemos un presidente que en cada una de las conferencias de prensa que da día a día aparece más aplomado, mejor comunicador que el día anterior. Creo que ha tomado decisiones oportunas, importantes, difíciles, y me parece que poco a poco va ganando una firmeza, al mismo tiempo que una contundencia, pero también es más, yo pensaría que él no podría estar de acuerdo con lo que ha pasado hoy en la aplicación de la fuerza por parte de este efectivo de las Fuerzas Armadas. No me parece que una persona que tiene esa firmeza, pero al mismo tiempo esa convicción de respecto de los derechos, no puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí, me parece importante sostener que creo que desde el Ejecutivo se están haciendo bien las cosas. Me parece terrible, Jaime, no sé si lo hemos conversado, pero me parecería, a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiese disuelto el Congreso anterior y en este momento estuviésemos sufriendo todavía los becerriles, a las bartras, a los galarretas, ¿no? Sería terrible. Joshua, ¿tú qué nos estabas diciendo, por favor? Ahora sí ya te puede escuchar, creo, Julio. Sí, primero saludar y mi solidaridad total con esta situación que está. Julio es así como varias personas dentro del entorno del tema de derechos humanos. Ustedes tienen clara y fijo el tema en su totalidad, ¿no? Bueno, yo quería acotar lo que se estaba conversando desde un inicio, de que nosotros por conflicto armado interno vivimos en una cultura de violencia, vivimos una cultura ya enraizada y en todos los espacios, ¿no? Por eso de que podemos ver de que cualquier situación siempre se va a avalar de alguna forma el acto violento, ¿no? Como una especie de paralelo que va amarrado con la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser violenta, la justicia tiene que ser radical, y si no es buena, ¿no? Es válido por ahí después escuchar el agarra tu choro y rompe las piernas, déjalo paralítico, o si no, ¿para qué sales a las 8 de la noche? Bien merecido está que te agarren a cachetadones, ¿no? Pero bueno, ya, Joshua, sí. ¿Me escuchas? Pero en realidad yo te voy a decir que eso no es, bueno, no creo que venga
solamente de acá, de los últimos años de la lucha armada, del conflicto armado. De conflicto, sí. Sino, en realidad, es una cultura de la violencia que está enraizada no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Alguien, por ejemplo, hoy día justificaba también en las redes de cómo los ronderos de Ayacucho, los ronderos de Cajamarca, han vencido prácticamente la delincuencia, dándole de azotes a diestra y siniestra a todo el mundo, ¿no? O sea, y eso es ancestral, ¿no? O sea, por eso, pues te digo, es una cultura de violencia que ya la tenemos realizada, ¿no? Es parte de nosotros y nacemos con ellas, ¿no? El tema es el propósito de poderla cambiar en base a cultura y sensibilización, hasta se podría llamar una utopía, pero ese es el punto, esa es la chamba, ¿no? En los espacios de derechos humanos hemos estado batallando por muchos años con el tema y siempre en desmérito, ¿no? de la situación. Ahora, podemos ver en este caso, por ejemplo, mira, casos como el que se ha dado ahora. En las redes se han colgado 11 casos de excesos por parte de militares. Hasta ahora no se ha colgado ningún exceso por parte de policías, pero más que todo militares. Y el caso hay un video de tortura donde militares tienen en el suelo y la siguen golpeando a un detenido, ¿no? Entonces ahora el protocolo exige de que se grabe, que se firme la situación, para que una vez el detenido llegue a la dependencia haya pruebas para que el fiscal tenga más pruebas, ¿no? En el caso, pues, de que no solamente sea la flagrancia, sino otros delitos, ¿no? Que se den en el caso de... Ahora tenemos las camaritas, ¿no? Que en el conflicto armado interno, en esos tiempos que hemos vivido nosotros, hubiera existido las camaritas, imagínate, de repente tantas vidas que se hubieran podido salvar, ¿no? Totalmente, yo creo que en realidad el tema de la violencia creo que divide casi a la gente como la divide tantas cosas, el fútbol, no sé, las ideologías políticas, ¿no? Pareciera que hay gente que hace de la violencia una especie de partido político, ideología, no sé, pero de verdad que es lamentable y creo que en estos momentos, felizmente creo el presidente Vizcarra y el comando conjunto creo que han tomado la medida adecuada, que es la de no solamente condenar, sino incluso separar a este miembro de las Fuerzas Armadas. Y esa es la manera como se tiene que actuar, de una manera enérgica, inmediata, para detener esto, ¿no? Yo creo que esto es un claro aviso, a porque las justamente demás. Se estaba hablando, Julio, hablaba de cómo se está comportando el gobierno, que sí es aplaudible desde muchos puntos de vista, y en el camino ha habido el recular de muchas acciones que han sido equivocadas, pero eso es muy salvable y aplaudible, porque no lo estamos viendo, no lo hemos visto anteriormente en ningún gobierno, ¿no? Primero, la presencia de mediodía y la apertura a los espacios de medio de comunicación de hacer consultas y preguntar. Eso jamás lo hemos visto, eso también es algo histórico y digno de aplaudir. Lo que ha sucedido ahora con el comando conjunto es también aplaudible, ¿no? Y que queda precedente y más bien golpea esta cultura en la sociedad, ¿no? Porque todo el mundo está molesta con lo que ha hecho el comando conjunto, ¿no? Que me parece muy bien. Hay mucha gente efectivamente que está molesto, ¿no? Pero Julio, eso es lo que se espera de un gobierno que se llama democrático y de un presidente que se jacta de luchar contra la corrupción y contra las malas prácticas, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda me parece correcto lo que ha hecho el Comando Conjunto, más allá de la impopularidad del anuncio. Insisto, creo que es un asunto que pasa necesariamente por la información de lo que significa un estado de emergencia y los alcances constitucionales que tiene, y significa también una oportunidad para que las personas que tienen una visión crítica de esto que han llamado la mano blanda, entiendan que hay una serie de derechos, insisto, que no pueden ser conculcados, que no pueden ser difuminados, que no pueden dejar de reconocerse. Totalmente. Julio, yo te agradezco mucho tu presencia virtual, como estamos ahora haciendo todo. Estamos de manera virtual, yo te agradezco mucho. Yo, obviamente, te reitero mi solidaridad, la solidaridad de Argolla TV, de Paco Pérez, de Willy Vázquez, de César Romero, de María Laura, y también, por supuesto, que son el equipo de Argolla TV, y cuentas, como siempre, con nuestra amistad
con nuestro apoyo y por supuesto, como dice el dicho del estudio, Arbizu Gamarra defendiendo las causas justas. ¿Sí o no? Así es. Muchísimas, no sé, seguimos trabajando también, Jaime, por si acaso, teletrabajo todo el día. Muy bien. Así que ya saben, cualquier consulta legal, ya saben, en las redes sociales se ubican al estudio Arbizu Gamarra que defiende las causas justas. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Joshua, también por tu llamada. Pero ya sabes, es la última vez que te acepto llamadas. Si no tienes Skype, ya no vuelvas a llamar aquí al canal Arroya TV. Ok. Voy a revisar el 2015 y voy a colgar mi Skype para que me pueda ver. Muy bien. Sí, un abrazo para todos y bueno, pues a seguir en la brega, pues, ¿no? De todas maneras, Joshua, un abrazo. Chao, Julio. Chao, Joshua. Chao. Muy bien, y nosotros entonces ahora damos, antes de cerrar el programa de hoy, vamos a presentar a nuestros auspiciadores, porque este programa llega por la cortesía de Dex Brothers, gracias a las cuales tenemos unas magníficas cámaras con las cuales ustedes están viendo este programa. Muy bien, amigos de Arroya TV, llegado al final de esta transmisión. Nuestro agradecimiento a Julio Arbizu por haberse comunicado con nosotros, a todos ustedes por vernos, por supuesto. Ya saben, volvemos en cualquier momento con más información, de manera virtual, de manera real, y ahora los dejamos para que puedan ir a sus televisores a ver los programas dominicales que seguramente van a estar cargados de mucha información. Y desde aquí reiteramos nuestro saludo de cumpleaños a nuestro estimado presidente Martín Vizcarra, que también, por supuesto, estaremos siempre para apoyar las buenas acciones de un gobierno que está luchando contra esta situación tan complicada, tan dolorosa para muchos peruanos como es la epidemia, la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos mañana lunes. Volvemos a las 10 de la noche con Argolla TV Original. Nos vemos mañana. ¡Chau! ¿En serio?